¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 6, en el cual estaremos viendo el tema sobre la inmensa dulzura de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? El tema de hoy, de hecho, es un poco o bastante más corto que los de los últimos días. En primer lugar, hablar sobre, digamos, qué efectos, ¿no? En base a lo que menciona el libro del autor, qué efectos tiene esta devoción en nosotros, ¿no? En primer lugar, ¿no? Nos otorga un consuelo, un gusto y alegría en las obras buenas o en las prácticas devotas, ¿no? Que esto, digamos, aplica en general a todos, ¿no? O sea, cuando hacemos buenas obras nos sentimos bien, pero aún más, ¿no? Aplica a aquellos que desean gustar y reparar de manera especial los agravios del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces nos motiva, nos ayuda a buscar esta perfección, ¿no? Entonces eso también es una forma de dulzura, ¿no? En cuanto a esta especie de consuelo, de ayuda en la gracia, en la vida interior, que nos permite pues como que abalanzarnos, lanzarnos a estas obras buenas, ¿no? A pesar, digamos, de su costo. Como ya decíamos también, bueno, nos otorga gracias particulares, ¿no? En adelante vamos a profundizar un poco más sobre esto, em, pero en esencia, digamos que casi todo, o sea, como ya decíamos antes, ¿no? Todas las gracias, todas las bendiciones, todos los dones, todas las virtudes nacen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Porque es el divino corazón y en el corazón de Dios está pues la disposición de amar al ser humano, ¿no? Entonces, si Dios no nos hubiese amado, no tendríamos nada. Y porque Dios nos amó, tenemos todo, ¿no? Incluso a Cristo, su encarnación, a María como madre, etcétera. Entonces, así como se nos han dado todas estas realidades, también podemos recibir nosotros, cada uno de nosotros, gracias particulares en base a lo que necesitamos dentro de nuestro estado de vida, dentro de la forma de vida que estemos llevando en el momento, si somos estudiantes, si estamos trabajando, etcétera, ¿no? Nos otorga también un abrazado amor ante el Santísimo Sacramento, que de hecho es el punto principal sobre este tema de la dulzura, y es lo que estaremos viendo en los siguientes dos slides. Y finalmente nos da gracias y consolaciones que recibimos particularmente desde el Santísimo Sacramento, ¿no? El Santísimo Sacramento es central dentro de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Nosotros entendemos que de manera particular encontramos el Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía, porque en la Eucaristía está Cristo, ¿no? Está Cristo en su cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿no? O cuerpo, sangre, alma y divinidad, ¿no? Entonces, hay básicamente dos formas, eso ya también lo profundizaremos aún mucho más adelante cuando vemos las prácticas, pero hay básicamente dos formas de adorar al Santísimo Sacramento, de la Eucaristía, ¿no? Primero en una adoración eucarística, ¿no? Cuando se expone en la custodia, en un templo, en un oratorio, y vamos ahí a acompañarlo, a reparar por los agravios del resto de la humanidad, por nuestros mismos pecados, etcétera. Entonces, en este ejercicio de adoración, oración, eh, y especialmente, ¿no? Este ejercicio de adoración y oración reparadora, porque también podemos reparar, ¿no? Por medio de penitencias, mortificaciones, etcétera. Y lo otro es a través de la Santa Comunión, ¿no? En la Santa Misa. Cuando nosotros comulgamos, nos hacemos uno con Cristo. Y no nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo nada más, ¿no? Nos hacemos uno con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, ¿no? Con estas cuatro realidades. O sea, consumimos incluso, o sea, Cristo nos está dando de comer, nos está alimentando, no solo con su cuerpo, sino además con su alma y con su divinidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros aceptamos este regalo de Cristo, también estamos adorando al Santísimo Sacramento y a Cristo particularmente, ¿no? Y más aún cuando, comulgando, ofrecemos nuestra comunión en reparación de los ultrajes agravios que pues ha tenido nuestro Señor, ¿no? Más aún, por ejemplo, en ocasiones en las cuales mm, se roban la Eucaristía de un templo y luego maltratan el cuerpo de nuestro Señor o hacen hasta, no sé, brujería o ritos satánicos, ¿no? Cosas peores. Em, pero esto es un ultraje, pues, naturalmente, del cuerpo de nuestro Señor. Entonces, reparamos particularmente por estas realidades y, pues, por todos los pecados mortales
de la humanidad en el mundo entero. Y como decíamos antes, esta dulzura, este deseo de alcanzar y encontrar la dulzura del Sagrado Corazón de Jesús, lo alcanzamos por medio de la adoración del Santísimo Sacramento, ¿no? Y acá hay una frase que me gustó bastante, que me llamó bastante la atención y resume muy bien casi todo esto, ¿no? En el Santísimo Sacramento no recibimos solo las gracias de Dios, o del Sagrado Corazón, o de Jesús, sino la mayor de sus gracias, que es Él mismo, ¿no? Entonces, por medio de diferentes realidades, por medio de diferentes devociones, de diferentes prácticas, recibimos una serie de gracias. Pero no existe mayor gracia que recibir al mismo Cristo, porque Cristo por naturaleza tendría que contener dentro de sí todas las demás gracias. O sea, no podemos pensar nada diferente, porque es Dios. Dentro de sí contiene todo lo que es bueno, todo el amor, ¿no? Todo el amor en su más alta perfección y plenitud, todo el perdón en su más alta perfección y plenitud, y así cualquier otro sustantivo que quieran poner que refleje la bondad de Dios. Entonces, esta devoción, como decíamos antes, nos llama y nos motiva de manera particular a ser adoradores del Santísimo Sacramento, ¿no? Eh, Porque en el sacramento, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, está Cristo. Y pues por naturaleza no hay nada mejor para adorar a Dios que adorar a Cristo, que es Dios, ¿no? Em, y pedir pues su auxilio, pedir su intercesión, pedirle perdón, acompañarlo, ¿no? Darle todo aquello que es propio de lo que hace una persona cuando ama a otra. Em, Menciona de la misma forma el autor, ¿no? Como no existe otro misterio que reciba tantos ultrajes como el Santísimo Sacramento del altar, tampoco hay otro por el que se reparta tantos consuelos, ¿no? Em, Aquí hay que entender una vez más, ¿no? Que la Eucaristía es Cristo, ¿no? Entonces, básicamente cualquier forma de ofensa a Dios, ¿no? Tanto en primer lugar en el pecado, por ejemplo, ¿no? En el pecado mortal, en el pecado venial, ya en pecados mortales aún más serios, ¿no? Como robar el Santísimo Sacramento, como ultrajar el Santísimo Sacramento de alguna forma, ¿no? Em, bueno, en estas ocasiones, ¿no? Estamos, pues, ganando, ¿no? Más consuelos al consolar una realidad tan oscura y tan dura que afecta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Adorar la Eucaristía nos otorga además la dulzura de la presencia de Dios y sus consuelos, ¿no? Y aquí profundizar en algunos puntos que profundiza el autor durante este texto, que de hecho es un poco más pequeño como estamos mencionando. En el texto menciona también una serie de santos y las gracias que reciben, que básicamente van en la línea de estos verbos que están aquí, ¿no? Habla de San Bernardo de Claraval, de San Ignacio Loyola, de Santa Margarita de Santa Margarita María de Alacoque, de Santa Matilde, em, y una más, creo. Y bueno, y también habla sobre, de hecho, sobre todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, que incluso este mismo autor, ¿no? Este sacerdote, que era director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, em, conocía. Entonces sabía la historia de ellos y entendía de hecho ellos también habían recibido gracias especiales, ¿no? Entonces, en la Eucaristía, de manera particular en la adoración eucarística, o en la adoración eucarística que hacemos al comulgar y luego, habiendo comulgado, orar, ¿no? Con Cristo entre nosotros, en donde se cumple plenamente la realidad en la cual Cristo y nosotros somos uno. Y si somos uno con Cristo, entonces somos uno con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso es que es un momento tan importante, ¿no? Y no existe por eso mayor ni más perfecta oración que la celebración de la Santísima Misa y la participación en la Santísima Misa de forma particular por medio de la comunión. Entonces, bueno, recibimos estas realidades, ¿no? En primer lugar, por medio de la Eucaristía, Cristo nos acompaña, ¿no? Y esto no es un decir, ¿no? Es sobre todo una experiencia dulce, ¿no? Em, que también, bueno, se gana por medio de la asistencia, la adoración y la gracia que Dios nos va dando por medio de esta asistencia, de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y así.
pero experimentamos su compañía, ¿no? Sabemos de que no estamos solos, sabemos de que lo tenemos a Él para ayudarnos, para escucharnos, para protegernos, para que sea maestro, para que sea pastor, ¿no? Para que nos ayude, ¿no? Para que de alguna forma también cumpla con su rol de ser Dios, ¿no? En segundo lugar, nos consuela, ¿no? Nos consuela, nos conforta en medio de las aflicciones, en medio del dolor, en medio de la prueba, em, incluso también seguro en ocasiones las cuales también llegamos felices a Dios, ¿no? O sea, porque no sé, ¿no? De repente alguien terminó su carrera, consiguió trabajo o alguna realidad así, entonces también se alegra con nosotros y esto nos produce una alegría particular porque podemos compartir nuestra alegría con alguien, ¿no? Y más aún con aquel que provee de las realidades necesarias para que alcancemos los bienes exteriores del mundo y los bienes interiores también. En tercer lugar, nos alegra, y esto no es solo como que, nos alegra, no, o sea, nos alegra de verdad, ¿no? Nos alegra estar con Cristo, ¿no? Porque no existe nadie que nos ame más, ¿no? O sea, que Dios mismo, ¿no? Que no hay nadie que nos ame más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ni aunque quisiera, ¿no? mm, Nadie en el mundo podría amarte más que Dios, porque es incapaz, porque es humano y su amor es imperfecto. En cambio, Dios sí puede amarte en total plenitud, siempre, sin importar lo que hagas, como ya habíamos visto en unos temas previos. Nos santifica además, ¿no? Nos santifica, nos otorga las gracias necesarias para vivir una vida de virtud, para alejarnos del pecado mortal, del pecado venial, para desear alcanzar mayor perfección, para ser más generosos, en general, pues para imitar como cada vez, cada día, con mayor perfección a Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Siendo humildes y bueno, asumiendo todas las virtudes propias de Jesús y de este Sagrado Corazón, ¿no? Por ejemplo, de la mansedumbre, de la humildad, de la mortificación, etcétera. Además, nos diviniza, ¿no? Y esto, bueno, podría parecer una especie de exageración, pero de hecho no lo es, ¿no? Nos diviniza en Él, ¿no? O sea, Cristo particularmente nos diviniza en Él, ¿no? Porque al final, ser como Dios es ser como Cristo, no es sentarse en un trono de oro esperando a que, pues, no sé, ¿no? La gente nos rinda culto, ¿no? De hecho, Cristo, por medio de su vida, demuestra de que la verdadera divinización o lo que él llama antes del momento de su pasión, esta oración sacerdotal, que de hecho es muy bella y les recomiendo leer, está en el Evangelio de Juan, es bastante larga, tiene 3 secciones, de hecho, bueno, pero ahí expresa, ¿no? Habla sobre la glorificación, ¿no? Sobre gracias, Padre, porque al fin nos vas a glorificar, ¿no? Y de hecho se refiere a la glorificación en la cruz, ¿no? Pero ahí, bueno, por medio de esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección, Cristo demuestra que ser como Dios implica ser como Cristo, porque si Cristo es Dios, entonces no hay forma de ser como Dios sino imitando a Cristo. Entonces nos diviniza en la santificación y en la capacidad, pues, de alcanzar esa santidad verdaderamente, ¿no? Y finalmente en la posibilidad de compartir el espacio de su Padre, ¿no? Y de su Padre, que es nuestro Padre también. De compartir este espacio también con Cristo y con el Espíritu Santo y con la comunión de los santos, ¿no? El lugar donde está Dios, que es el cielo, ¿no? Que es el lugar propio, pues, de Dios y por lo tanto aquellos que habitan con Dios han sido divinizados para poder compartir la experiencia de lo que se vive ahí, ¿no? De lo que se vive con Dios. De hecho, al llegar al cielo, nosotros recibimos gracias particulares. Ahorita no me acuerdo de todas, pero por ejemplo me acuerdo de un par. Una que nos permite entender todas las realidades que se dieron en nuestra vida y cómo todas sumaban para ese momento de alcanzar el cielo. Entonces eso pues naturalmente nos trae mucha paz, ¿no? Que es una realidad que no comprendemos perfectamente aquí en la tierra. Y en segundo lugar, se nos da una gracia particular para poder convivir con Dios, ¿no? Y disfrutar de todas las realidades propias de estar con Dios en el cielo, ¿no? Que tampoco es una realidad que podamos gozar perfectamente aquí, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, siendo como somos, e incluso, no sé, siendo como somos, pero alcanzando una gran perfección de la virtud, llegando al cielo, no podríamos vivir la plenitud del cielo si no nos fuera alcanzada una gracia particular para poder vivir la plenitud del cielo, la plenitud de la felicidad eterna, ¿no? Entonces, todas estas realidades nos divinizan finalmente.
nos pacifica interiormente, ¿no? Nos trae la paz, ¿no? Como cuando se le aparece a los apóstoles, ¿no? Paz a ustedes, ¿no? Paz a vosotros. Entonces, nos genera, o sea, y esta misma experiencia a la Eucaristía expuesta en la adoración, ¿no? Nos trae paz, nos calma, ¿no? Sobre todo cuando hemos pasado de repente por un momento irritante, por una realidad muy compleja, nos trae paz, nos trae confianza, ¿no? Incluso en este mismo sentido de este lema, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Em, Como que es eso, ¿no? O sea, como aterrizar y abandonarnos solo en Dios, ¿no? Solo Dios basta finalmente, ¿no? Además nos libera, ¿no? ¿Cómo nos libera, no? Por un lado nos perdona, ¿no? Que perdonarnos es una liberación, ¿no? No solo en cuanto a que nos libera de la condenación eterna, ¿no? Que bueno, finalmente alcanzamos particularmente por el sacramento de la confesión, ¿no? No solo por ir a hacer adoración, pero bueno, nos libera de la oportunidad de pecado también, ¿no? Porque nos da gracias para alejarnos de la vida de pecado, pero además nos libera interiormente, ¿no? De realidades a las cuales estamos muy apegados, de las cuales somos como que esclavos, realidades que de repente vivimos desordenadamente, amores que vivimos desordenadamente, actividades que vivimos desordenadamente, o sea, por ejemplo, no sé, hago demasiado ejercicio durante todo el día y no dedico tiempo a Dios ni a mi familia, entonces eso es un problema. O me dedico a jugar, o diferentes realidades, ¿no? Entonces nos libera de realidades que nos alejan de la santificación y de esta divinización. Nos enardece, ¿no? Santamente, nos enardece, nos llena de un fuego interior, de un deseo grande de servir a Dios, de glorificarlo, de ayudar a la raza humana, de contribuir con la salvación de las almas, de contribuir con la sociedad, de ayudar a los pobres, de ayudar a los necesitados, de ayudar a mi familia, etcétera, 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 ¿no? Entonces nos genera una especie de fuego interior, ¿no? Nos purifica, porque, bueno, de hecho esto queda un poco evidente frente a todo lo que vamos a decir, pero nos purifica pues porque si nos ayuda a alejar de nosotros todas estas realidades que están como que revoloteando, ¿no? Como que moviéndose dentro de nosotros, que nos podrían llevar a pecar, incluso las experiencias complejas que tenemos en el día a día, no sé, cuando te peleas con alguien, cuando tienes un día complicado en el trabajo, como que estás así lleno de esta insatisfacción. Entonces, ponerte frente al Santísimo nos purifica de estas realidades, ¿no? Y al purificarnos, pues nos libera también. Además, nos invita esta purificación, nos ayuda a decirle sí también a otras formas de purificaciones, como mortificaciones, penitencias, ayunos, etc. Y finalmente nos unifica, ¿no? Que es el deseo final, la misión de Cristo es unificarnos con el Padre, ¿no? Nosotros que hemos venido bueno, particularmente del Padre, que es de donde se origina todo, pero digamos de la Santísima Trinidad, ¿no? Nosotros que venimos de la Santísima Trinidad, a la Santísima Trinidad regresaremos al final de nuestras vidas, a eso es a lo que apuntamos para llegar al cielo, ¿no? Entonces nos unifica tanto en ese sentido eterno, final de la vida, pero también nos unifica hoy por medio de la comunión, ¿no? Nos unifica con la Santísima Trinidad, como ya habíamos dicho, nos unifica como iglesia, porque todos aquellos que participan de la Santa Comunión también son unificados al cuerpo de la iglesia, porque si nos unificamos con el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, nos unificamos con el cuerpo de Cristo en la iglesia, porque finalmente es todo esto un solo cuerpo, ¿no? Que encontramos pues de manera perfecta a la derecha del Padre, ¿no? Entonces, este cuerpo del que nos alimentamos es el cuerpo del Cristo glorificado que está en el cielo a la derecha del Padre, ¿no? Entonces, todas estas son en resumen, porque de hecho podríamos seguramente decir muchas más, son las realidades que nos otorga la Eucaristía, ¿no? Entonces, cuán importante es, incluso en medio de esta pandemia, atender a la Santa Misa, porque esto es real. O sea, Dios nos da esto. Entonces, la misa nos da esto también. Naturalmente hay que estar confesado, no haber caído en pecado mortal para poder comulgar y no ir a la misa solo a escucharla, que ya es provechoso, pero claro, no es como esto que dicen, no es como ir a un buffet y no comer, ¿no? La pasarás bien conversando con los invitados,
y así, pero no vas a disfrutar de lo más importante, ¿no? Entonces hay que animarlos pues mucho a asistir a la Santa Misa y a cualquier oportunidad que tengan de una adoración eucarística, ¿no? Presencial idealmente, porque por supuesto que presencial es distinto, incluso litúrgicamente, ¿no? La realidad, digamos, o sea, no quiero entrar en temas complejos, pero la realidad metafísica de estar en el mismo lugar donde está Cristo, pues nos otorga gracias particulares. Pero incluso, ¿no? Hacer una oración, a través una adoración eucarística de forma digital, también nos otorga, pues, parte de esta realidad, ¿no? Entonces también es valioso, también es importante y hasta recomendable hacerlo, aunque sea una vez a la semana, ¿no? O incluso, bueno, si es que tienen esta práctica de hacer vida de oración diaria, hacerla frente al Santísimo Sacramento de forma digital, que es tan accesible hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos hasta aquí el día de hoy y el día de mañana continuaremos con el tema de, para, como digamos, terminar de profundizar sobre lo que los santos nos dicen sobre esta devoción y cómo vivían esta devoción antes de entrar ya a las realidades interiores que hay que vivir para poder acoger esta devoción. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana.